Ahí podríamos hablar, si gustan, nos podemos dar porque todavía queda tiempo, la parte de leer lo que es, ya que va por este lado, también es importante entender que hay cosas que son mandatos de Dios y hay cosas que son mandatos de hombres. Y los mandatos de hombres son los que no deberíamos estar siguiendo. Jesús mismo los aborrecía, Jesús mismo los criticaba. Voy a traerme la Biblia porque la tengo en el otro cuarto donde estaba estudiando. Sí, Dani, yo iba a decirle eso justamente, ¿me escuchas? Sí, que está como muy bien iniciado el tema este del señorío, pero como que yo siento que pues falta profundizar, por ejemplo, en eso que ahora usted está mencionando, como, ok, está bien, sabemos la importancia y sabemos la necesidad que tenemos de servirle a nuestro Señor y obedecerle, pero digamos, en eso que dice usted, los mandamientos, cuáles son de hombre y cuáles son mandamientos pues, de espirituales, por así decirlo. Pues, todo eso es bastante importante como para seguir dándole desarrollo al tema. De hecho, yo estaba por preguntar eso, que si eso lo íbamos a ver como en otra clase o así. Démosle una pincelada ahora y tal vez lo podemos en otra clase. Pasa lo siguiente. Yo cuando hago las cosas las hago con dos criterios. Primero que todo, ¿agrada a Dios o no agrada a Dios? ¿Ofende a Dios o no ofende a Dios? Y después de eso, mi testimonio. Hay contextos sociales de los cuales somos prisioneros, por decirlo así. Hay contextos sociales de los cuales estamos amarrados y dependiendo de esos contextos, voy a ponerme a obedecer esas costumbres debido a que tal vez les sea de tropiezo a las personas que no tienen una madurez en la fe. Es importante, eso sí, primero y esencialmente van los preceptos de Dios, los mandamientos de Dios. Después, los de los hombres. No para agradar a los hombres, sino para no serles de tropiezo y poder llevarles bien el Evangelio. Leamos lo que es San Marcos 7. Voy a empezar a leer y ahí yo lo voy leyendo y vamos rompiendo parte por parte. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas, dos poblaciones muy religiosas, pero de tradiciones. Estos eran dos poblaciones. Los fariseos eran los encargados del templo, o sea, gente que se la pasaba metida en el templo donde habitaba Dios en esos momentos, que era el lugar santísimo. Y los escribas eran la gente letrada, la gente inteligente, si se le puede decir así. Y esos dos vinieron. Dice que habían venido a Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con las manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a tradiciones de los ancianos, si muchas veces no se lavaban las manos, no comen. Y volviendo a la plaza, y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y las otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos, de lavar y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Esto de acá, si se lee el Antiguo Testamento, eran costumbres que tenían como costumbres humanas. No era que yo me llegué y me lavé las manos antes de comer. Eso es saludable y eso lo vamos a seguir haciendo porque es básicamente ciencia que demuestra que si tenemos las manos sucias nos podemos contaminar. Sin embargo, esto que dice Jesús, bueno, esto que dice la Biblia, que ellos practicaban, no era nada más lavarse las manos para estar limpios. Era un ritual que ellos hacían. Ellos se tenían que lavar hasta los codos, haciendo sus manifestaciones y levantando sus manos y adorando al Señor. Pero eso no era un mandato de Dios, no era algo que Dios les había mandado, sino era una costumbre de ellos. Y como costumbre de ellos, ellos señalaban a los que no lo hacían y les decían, ustedes que no hacen esa vara, ¿por qué no lo hacen? Y Jesús aquí les responde, y no solamente lo de las manos, sino que también el momento de lavar los jarros tenían que hacer un ritual. Imagínense en oraciones, cantos, levantamiento de manos para poder limpiarlos y santificarlos. Esto era una tradición, mas no era un mandamiento de Dios. Pues los fariseos y los escribas, vamos leyendo por el 5, 7, 5, le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? La tradición de los ancianos, sino que comen pan con las manos inmundas.
Ahora vean la respuesta que tiene Jesús para con ellos. Respondiendo él les dijo: hipócritas, o sea, falsos, ustedes son unos falsos. Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito. O sea, esto no es nada más que Jesús lo dijo y lo citó, no, ya había sido una profecía de uno de los profetas del Señor. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a las tradiciones de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Primero que todo les llama hipócritas, les dicen mentirosos, porque recuerden que esta era gente religiosa, muy culta, muy inteligente, pero con un corazón completamente frío, un corazón nada dispuesto a servir a Dios, sino a mantener los rudimentos. Ahora dice: este pueblo de labios me honra. Esto fueron palabras que dijo el profeta Isaías en su momento. O sea, esto nada más es verbal. Ellos me están honrando, pero solamente de los dientes para afuera, mas su corazón está lejos de mí. Vean la importancia del corazón. Del corazón es que tiene que salir nuestra real y sincera devoción hacia Cristo. El mandamiento de Dios no se resume en haga esto, no haga esto, haga esto, no haga esto, sino más bien el corazón esté cercano hacia Él para poder discernir entre el bien y el mal. La, la Biblia tiene reglas, claro que sí. Tiene los 10 mandamientos, claro que sí. Tiene un montón de cosas que nos dicen: coman esto, no coman esto, hagan esto, no hagan esto. Pero la Biblia no es una lista que yo voy diciendo: bueno, ya honré a mis padres, ok, lavé los trastes como dice la palabra, ok, maté el cordero de tal forma, ok, entonces estoy bien. Porque la obediencia sin el corazón estar en el lugar correcto no es válida, no me sirve. Estoy siguiendo tradiciones de hombres. ¿Qué es para mí lo que me manda Jesucristo? Ama a vuestro prójimo como a ti mismo. Esos son mandamientos del Señor. El acercarme a Dios, el buscarle a Él, son cosas que me ayudan a entenderlo. Entre más lo entiendo, me doy cuenta que para mí las hermanas se ven hermosas en vestido. Para mí las hermanas se ven divinas cuando están bien arregladas y presentadas de forma modesta. Sin embargo, yo en mi corazón, yo sé que eso a ellas no les va a servir de nada para entrar al cielo, no. Si lo hacen con el corazón dispuesto y porque entienden que su cuerpo es un templo y quieren guardarse para Dios, excelente. Si lo hacen por miedo al pastor de que las regañe, de nada les está sirviendo lo que hacen. Es el corazón lo que tiene que estar dispuesto a acercarse a Dios. De nada me sirve a mí decirle: Dios, es que yo fui obediente a ti y nunca forniqué y nunca me acosté con ninguna mujer. Y Dios me va a señalar el montón de veces que yo vi una mujer en la calle y la codicié con mi mente. Y me va a decir: bueno, usted no hizo el acto, pero su corazón se inclinó ahí. Y vea lo que me dice a mí Mateo. Mateo 5, si no me equivoco, es el sermón de los montes en el que está Jesús. Creo que si no me equivoco, tal vez Reinier lo tenga más a mano. Si no me equivoco, es el 6. Yo todavía sigo siendo malo para esto. Es la ira, Jesús es la ley. Relación. El adulterio. Ok, aquí está. Es San Mateo 5, 27. Oíste que fue dicho: no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer con codicia ya adulteró con ella en su corazón. Jesús no está llegando a que cumplan obedientemente cosas por encima. Ya, yo nunca forniqué, excelente, entonces ahora sí pudiera ir al cielo. No, me dice: su corazón estaba corrompido y por medio de su corazón es que entró el pecado. Y ya por eso usted adulteró con esa mujer. Imagínense, Jesús era un revolucionario completo, un revolucionario de los que nunca se han visto en esta vida, porque ellos venían acostumbrados a ser obedientes a ciegas, y la obediencia ciega no es algo que nos sirva para nada. La obediencia a ciegas es como entrenar a un perro a que no muerda, pero por dentro está rabioso de querer morder a alguien. Imagínenselo así: mi mamá cocinó platanitos, y así pasaba cuando estábamos chiquiticos. Mi mamá cocinaba platanitos así maduros, y yo llegaba y le robaba un platanito maduro.
y ella me pegaba un manazo en la mano y yo le volvía a robar otro y ahora me pasaba la faja. Entonces yo aprendía a no agarrar platanitos por miedo a que me trajera una consecuencia. Lo que mi mamá nunca me explicó es que si yo me robaba un platanito, eso significaba un plátano menos en el almuerzo de mi hermana, en el almuerzo de mi papá, en el almuerzo de ella misma. Si yo hacía un acto malo, eso significaba algo peor, que era el que mi familia no comiera por mi glotonería. Eso lo vemos de una forma, eso es nada más una imagen para que se empiecen a dar cuenta. Entonces Jesús dice, yo no quiero que ustedes nada más no hagan cosas por hacerlas, porque usted por su propia cuenta puede tratar de obedecer al Señor, pero si su corazón sigue siendo el mismo, su corazón va a desear el pecado, y eventualmente cuando nadie nos vea, cuando nos dé la tentación, cuando nos venga la presión de la vida, vamos a acudir a sus pecados para complacernos y poder usarlos como placebos y sentirnos bien por un momento. Jesús dice, a mí no me sirve que ustedes me obedezcan a ciegas. Yo voy a ir más profundo. Mi corazón esté cerca de mí. Yo quiero que su corazón esté cerca del Padre. Yo quiero que su corazón aborrezca el pecado. Entonces volvemos a San Marcos 7. Dice, este pueblo de labios me honra. Imagínate, se lo está diciendo a la gente que se la pasa santificándose y lavándose y haciendo un montón de cosas para agradar al Señor. Y Jesús, la representación de Dios en la tierra, les dice, de labios me están honrando, no me están honrando bien. Imagínense una obediencia falsa, una obediencia solo porque tengo que agradarle a Dios y no por realmente tener el corazón en el lugar correcto. Dice que enseña doctrinas como mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, o sea, amarás a tu prójimo como a ti mismo, a dejarnos del pecado del corazón, a arrepentirnos de los pecados que cometimos en el pasado y tratar de alejarnos de cualquier tipo de tentación, esos son los mandamientos de Dios. Os aferráis a las tradiciones de los hombres, los lavamientos de los jarros y los vasos de beber, hacéis otras muchas cosas semejantes. Mi corazón es el que tiene que cambiar. Y mi corazón no cambia a no ser que yo sea consciente del mal que me hace el pecado a mí en la vida. Mi corazón no cambia. Y voy a ponerles un ejemplo mío. Y siento que todos como hombres, incluso hasta las mujeres, han llegado a cometer esto. Yo he codiciado a mujeres en mi mente. Eso usted no lo puede ocultar tampoco, usted también lo ha hecho. Pasa una mujer atractiva y uno la imagina y uno la codicia y pasa y entonces uno llega y empieza a sentir en su corazón deseo hacia esa mujer. Mi corazón estaba inclinado completamente a eso. Imagínense yo viniendo de Cariari, donde sin ofender a las cariareñas el mercado estaba escaso, pasar a San José y un montón de mujeres bellas vestidas como les da la gana. No estaba yo preparado para eso y mi corazón las codiciaba. Veía y observaba cosas que no tenía que observar. Y yo le decía a Dios, es que yo no quiero ni siquiera desearlas en mi corazón. Yo no quiero verlas, pero me pasa. Es algo natural. Pasa una mujer y no la vuelve a ver y cuando se da cuenta ya cometió pecado. Y la Biblia me dice que si ya yo la vi y la codicié, ya adulteré con ella en mi corazón. Y yo le pedí a Dios que cambiara eso en mi vida, que lo quitara, que lo arrebatara de mí. Y cuando estudié la palabra, empecé a entender y Dios empezó a abrir mi mente para entender que el que pasara una mujer enfrente mío no era una tentación para hacerme caer, sino para fortalecerme en el espíritu. Mi mentalidad cambió. Y como hablábamos del arrepentimiento, el arrepentimiento es un cambio de mente. Mi mente ahora pensaba, ya yo no quiero ver a estas mujeres de forma sexual, porque sé que algún día le voy a ser infiel a mi mujer, a mi esposa, con una de estas mujeres. Si yo no puedo controlarme ahorita que estoy soltero, cuando esté casado tampoco. Y yo no quiero serle infiel a mi futura esposa, ni siquiera con la mirada, ni siquiera deseando, ni siquiera llegar a pegarme un beso con alguna muchacha que no sea mi esposa. No quiero llegar a ese punto. Dios me convenció que la prueba que yo estaba teniendo era para fortalecerme en esa parte y no para hacerme caer. Santiago, si no me equivoco, es que habla un poco sobre eso, que es una que seguramente vamos a tomar en cuenta en próximos capítulos, cómo es que funciona la tentación.
Cuando yo llegué a ese convencimiento, ya ni siquiera se volvió atractivo para mí ver a mujeres. Las dejé de ver como un pedazo de carne y las empecé a ver como hijas de Dios, como creación, como gente con un alma también, porque antes las veía solo de forma superficial. Entonces ahí es donde yo entendí, mira, esto significa honrarle de corazón a Cristo y no nada más, porque yo decía, bueno, yo es que no estoy fornicando con ninguna, entonces estoy bien. Bueno, yo era uno de estos fariseos hipócritas, porque como ese fariseo hipócrita hacía ese montón de rituales para caerle bien a Dios, yo también trataba de decir, bueno, yo estoy muy bien con Dios porque yo no fornico, pero en mi corazón sí estaba fornicando, y Cristo no me manda a obedecerle de los labios para afuera, sino de adentro, completamente. Hay cosas en nuestras iglesias que no podemos tapar el sol con el dedo, que son tradiciones de hombres, que son cuestiones culturales, que son cosas que Dios no mandó como mandamiento per se, sino que son cuestiones de orden en la iglesia o tal vez de jerarquía, como hablamos ahora de los pastores. A esas yo tengo que tomarlas con pinza y saber cuáles son provechosas y cuáles más bien son de tropiezo para mi vida. Yo prefiero que una hermana ande en pantalones, y tal vez esto sea controversial para algunas personas de la iglesia. Yo prefiero que una hermana ande en pantalones, pero que su corazón esté dispuesto a servirle a Cristo, que su corazón esté dispuesto a alejarse del pecado, porque de nada me sirve una hermana que ande con enagua hasta el tobillo si su corazón está alejada de Dios, si su vida solamente refleja el pecado, solamente honra a Jesucristo de labios, de la forma de comportarse, pero no de corazón. No sé si eso tal vez profundiza un poco más en el tema de lo que es esto de las doctrinas de hombre y la doctrina de Dios. Si tal vez no quedó claro alguna parte, me pueden preguntar. Entre más aprendamos, vamos a ir identificando cuáles son doctrinas de hombre y cuáles son mandamientos de Dios. Sí, no, conforme a lo que usted decía de los pantalones, justo antes citó Santiago 2 y estaba leyendo aquí mientras estábamos hablando y llega un punto donde dice, porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Entonces, pues técnicamente ahí uno lo ejemplifica, pues de qué le sirve a usted andarlas en aguas hasta abajo, como dice Daniel, si anda muy mal en otros aspectos, ¿verdad? Sí, y no solamente para la mujer, también para el hombre. Sí, no, Que digo yo como el ejemplo que pusimos, pero sí, es una realidad para todos. yo más bien aclaro porque yo solamente lo señalé hacia la mujer y no quiero que tampoco piensen que esto es una señalación hacia las mujeres. Esa parte a mí me encanta porque nos hace darnos cuenta que nosotros somos culpables de toda la ley. La parte, si no me equivoco, es en Deuteronomios o en Levítico, que dice que el que es hallado culpable de una infracción contra la ley es culpable de toda sola, de toda entera. O sea, la persona que cayó en fornicación también cayó en adulterio, también cayó en homicidio. La persona que cayó en mentira también cayó en fornicación. Es lo mismo, porque cualquiera que guarde el 2, porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere un punto, se hace culpable de todos los demás puntos. La Biblia me está diciendo, todos los pecados tienen el mismo pago, porque todos los pecados son alejarme de la voluntad de Dios. Esa parte de Santiago, la que yo les decía, era la del 1-2. Ahí habla sobre la sabiduría que viene de Dios, y también del 2 en adelante habla sobre soportar las pruebas. Eso es algo que podemos hablar algún día. Incluso vean aquí, en Santiago 1:27, la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. El hacer el bien al prójimo y el alejarme del pecado, en resumen. ¿Por qué? Porque yo sé que yo voy a salir ensuciado del mundo, por eso es que necesitaba un Salvador. Sin embargo, mi obediencia tiene que estar hecha hacia ese lado, hacia servirle a Dios, haciendo el bien al prójimo y hacia el alejarme del pecado lo más posible. A mí, honestamente, no me gusta cuando la iglesia trae una prédica primero sobre el velo
y después sobre la obediencia, o primero sobre la camisa manga larga y después sobre el arrepentimiento de los pecados. Primero tiene que llegar el arrepentimiento del pecado, primero tiene que llegar la obediencia. Después mi vida refleja el resto, ni siquiera tiene que forzarse, es algo que pasa por consiguiente. Es como una ley natural, es como, si no me equivoco, es la quinta ley de Newton. Un objeto inamovible se va a mantener inamovible a no ser que llegue algo. Vamos, son leyes de la física. Hay cosas que son obligatoriamente así. Obligatoriamente, si yo pongo a Jesús como mi Señor, le voy a ser obediente. Y si le soy obediente, mi forma de vivir va a reflejar esa obediencia. ¿Qué tal? ¿Cómo nos sentimos en esa parte? Dani, también algo que tocaste el punto, no sé si fue que escuché mal en cuanto a la manga larga, que tocaste el punto. Yo creo, ¿verdad?, que cada uno de nosotros tiene que meditar esto, porque esto va también en una ley humana, o en algo que pusieron claramente, ¿verdad?, los ministerios, sea de la iglesia viva, de la iglesia primitiva, ¿verdad?, que creo que es en esas dos iglesias que siempre se ha visto esto. Creo que por un lado, no sé, no le he podido preguntar muy bien al hermano ministro de nosotros, no sé cómo lo tendrán los de la iglesia viva. Creo que por ahí, creo que leí un día que un ministerio que no tuviese manga larga no podía participar del púlpito, ¿verdad? No recuerdo, creo que no fue en la iglesia primitiva, o en la otra. Pero creo yo que, como decía Daniel, una camisa no te hace más ni te hace menos. Creo que es importante, ¿verdad? Por ese lado, ir entendiendo, ir comprendiendo que hay puntos que tenemos que obedecer lo que está escrito, no lo que el hombre dice o lo que el hombre quiera establecer. Porque al final yo creo que el hombre podrá establecer muchas cosas, pero bíblicamente hablando nos damos cuenta que la palabra dice que hay del que le quite y hay del que le ponga. Entonces, me parece yo que por ese lado de la manga larga, creo yo que es un tema como que un poco contradictorio para muchos hermanos, pero creo que para mí no es contradictorio porque ya yo creo que predicar en camisa manga corta y en manga larga, lo que importa es tener el Espíritu Santo. Amén. Lo que importa es tener la dirección de Dios. Amén. Entonces, al final es importante, claro, que es importante, ¿verdad? Es como un lineamiento, un orden que ya los hermanos tienen, pero que es importante saber que eso, bíblicamente hablando, yo creo que no hay un fundamento para decir tiene que hacerse así. Entonces, por ahí ese punto pero creo que lo demás me parece que ya hay que, sí tenemos, ¿verdad?, que dar ejemplo y testimonio, obviamente, en toda nuestra manera de vivir, porque la palabra lo menciona así. Pero como dice Daniel, ¿qué hace una mujer con andar majando un vestido? O un hombre con andar con pantalones y con camisa manga larga, con saco, corbata, ¿verdad? O sea, al final su corazón está sucio. Creo que la limpieza comienza por nuestro corazón y de ahí vienen, primeramente Dios comienza a ayudarnos para poder hacer el cambio y luego se van a notar nuestros frutos y entonces ahí es donde se va a ver la diferencia, porque sí tiene que haber una diferencia, pero tampoco podemos decir que ya por cosas de esta, o sea, es como un poco, por ahí yo nunca lo he visto correcto, porque no hay un fundamento bíblico para que alguien diga es que tiene que ser así, ¿verdad? Entonces, con el tema de la manga larga, pero bueno, ya ahí, si en algún momento algún ministerio logrará traer un versículo o algo que establezca y que compruebe que tiene que ser así, ciertamente le agradecería mucho, porque creo que probablemente no lo va a encontrar. Y yo me vinieron muchos pensamientos en el momento que estaban hablando, pero ahorita solamente me quedan un par. Uno, hay un problema grande cuando un mandamiento de hombre se trata de pasar como un mandamiento de Dios, por dos razones. Primero, yo estoy diciendo, yo soy Dios.
y yo mando. Si yo soy hombre y estoy diciendo Dios dice, pero Dios no dijo, es mi voz hablando en nombre de Dios. Y al hablar mi voz en nombre de Dios, difamo el nombre de Dios. Porque si yo les digo, Dios dijo que los hombres ahora no pueden usar pelo largo. Bueno, ¿dónde dice la Biblia que hay un problema con el pelo largo? ¿Dónde dice la Biblia que usted no puede cortarse, que usted no puede dejarse crecer el pelo? Ok, dice que se ve deshonroso, pero era una cuestión cultural en el momento. Yo lo estoy tratando de modificar a mi antojo. Sansón tenía el pelo largo, porque era una cultura distinta. Y Dios a él no le discriminó por ser el pelo largo, le discriminó por haber pecado. No le discriminó, le apartó, le llegó la consecuencia suya por haber pecado, no por el pelo largo. Entonces, cuando uno estudia la Biblia, tiene que estudiarla con su contexto cultural y social. Si yo llego y digo, agarro la Biblia para decir, no podemos comer cerdo porque la Biblia dice que no se puede comer cerdo, las personas van a preguntar, ¿por qué? ¿Dónde dice eso? ¿Por qué es que dice eso? Y si no hay un fundamento firme, eso se cae. El problema que yo ponga la voz mía a la altura de Dios es que la gente va a ver la voz de Dios, la real, como algo mínimo. Mandamientos de hombres, lo que hacen, mandamientos de hombres en el nombre de Dios, lo que hacen es difamar el nombre de Dios. Ese es mi punto. Otra cosa, lo de la manga larga. Yo puedo predicar con manga larga, con camisa de tirantes, con saco y corbata, con camisa manga corta. A mí no me suma ni me resta. A mí no me llena el tener una manga larga. A mí me parece muy incómoda. Y a mí me han prohibido el púlpito por no tener manga larga. Me han dicho, yo a usted le iba a dar cupo hoy, pero como usted no traía manga larga, no se lo di. Bueno, a mí el estar en un púlpito no me afana. A mí el tener el podio no me hace más cristiano o menos cristiano. Entonces yo lo dejo pasar. Un día sí llevé manga larga por respeto al orden de la iglesia, pero la llevé remangada de acá y con las faldas por fuera porque estaba haciendo mucho calor. Y me llamaron la atención por eso. Yo no me las iba a poner de nuevo para adentro, porque para mí me parece algo ilógico el tener mandamientos de hombre como cosa de ley mía. Sin embargo, ese día estaba cumpliendo años una hermana y ella quería cantar y trató de levantarse como 3 veces a cantar y no pudo. Entonces cuando a mí me dijeron que mi cupo iba, pero que tenía que meterme las mangas, que tenía que soltarme las mangas y meterme las faldas, yo fui y me solté las mangas y me metí las faldas por amor a esa hermana, para que ella pudiera tener un cupo y poder cantar una alabanza en el día de su cumpleaños. Fue el amor hacia ella lo que me hizo ser obediente. Pero el respeto a las personas adultas sí es algo que me dice la Biblia que tengo que tener. Entonces parte mía tiene que ser obediente porque entiende que aunque no es un mandato de Dios, le cree que es mandato de Dios. Puede que comer cerdo, si mi hermano que está al lado mío cree que comer cerdo es pecado y yo como enfrente de él, me dice la Biblia que soy culpable. Entonces no es porque sea malo o no sea malo. Hay un contexto social al cual también estamos atados. En ese contexto no estamos para obedecer ciegamente, sino para respetar las creencias de las personas. Sí se debe cuestionar, sí se debe preguntar el por qué, porque si no terminamos llenándonos de cuestiones humanas que al final no nos sirven para nada. Con lo de la marihuana, ese es un argumento que la gente que fuma marihuana suele tirar, pero es que la Biblia no dice que uno no tiene que fumar marihuana. Bueno, la Biblia no dice muchas cosas, pero Dios es tan perfecto que dejó bien escrito lo que sí se debe de tener en cuenta. Yo fácilmente ahorita me puedo ir y comprar un puro de marihuana y fumármelo y saber que yo voy para el cielo. No me suma ni me resta. Se los digo como estudiante de la UCR, donde a usted le llegan a ofrecer eso todos los días casi, que hasta muchachas, que imagínense como una María Celeste, o como una chiquilla así tímida, callada, un día llegó y me dijo como de que, muchacho, andamos vendiendo brownies, no sé si gusta uno, 4.000 colones. Y yo, 4.000 colones, ¿por qué tan caro?
Y me dice, es que son especiales. Y yo, no, muchas gracias. Yo no lo consumo, yo no lo pruebo, no lo quiero, no por miedo al infierno, sino porque la Biblia me dice que tengo que ser sobrio en mi pensar. Y eso lo que hace es sacarme de mis cabales y lo que hace es ponerme en una situación de peligro. Entonces yo lo tomo con pinzas. La Biblia no me dice que no fume marihuana, pero sí me dice que sea sobrio en mi mente, que tenga sobriedad. Y eso es lo que yo tengo que encontrar. La comida también suele ser algo que nos pone, que nos embriaga de cierta forma. La, la parte, ¿cómo se llama? El alcohol también nos suele embriagar. Y en eso la Biblia me dice, no os embriaguéis con alcohol, que en la cual hay disolución, sino embriagados del Espíritu Santo, del cual no hay disolución. O sea, no seamos controlados por algo como eso. No porque me vaya a ir al infierno, no porque vaya a hacer algo malo, sino porque Dios me dice que me mantenga sobrio en mi mente. ¿Hay algo detrás de eso que me hace daño? Claro que sí. El alcohol termina creándome cirrosis. Y el alcohol, cada vez que uno toma alcohol, incluso el de la Santa Cena, hay conexiones neuronales que a uno ya no le vuelven a funcionar de la misma forma. ¿Por qué creen ustedes que las personas que consumen alcohol todos los días terminan hablando de una... Buenas noches. Tienen consecuencias. La marihuana también. Cosas como esa tienen consecuencias. Y por eso Dios me dice que sea sobrio mi pensar. Yo tengo que cuidar mi cuerpo y saber qué le meto, tanto en alimento como en información, como en drogas, como en lo que sea. Yo tengo que ser sobrio en mi pensar y tengo que cuidar mi templo como el regalo que Dios me dio. Por esa razón no hago las cosas. No por miedo a que, hey, si yo fumo un puro, entonces ya me voy para el infierno. No, Jesús es mi Señor y mi Señor me dijo, sed sobrios en vuestro pensar. Y mi Señor me dijo, cuide su templo. Yo cuando veo a una persona, a los pastores en ocasiones también, y eso es algo que tal vez Dios tiene que trabajar en mí porque mal pienso esa parte, cuando yo veo a un pastor demasiado gordo, yo digo, ese hombre está en pecado. Ese hombre está en pecado porque no está cuidando el templo que Dios le dio. No es tiradera para ciertos hermanos, tampoco da idea. Ya veo a un individuo ahí riéndose mucho. Alerta, Reinier. Esa talla M ya no le queda. Planteándose su dieta. Cuida uno el templo, es la intención, cuidar el templo. Tampoco estar tan desnutridos tampoco es bueno. Isaac cuida el cuerpo muy bien y se ve bastante en forma. El mío, yo también lo lastimo porque lo tengo en vagancia. Y como tal me tengo que arrepentir de eso y acercarme al sentirme sano y fuerte en mi cuerpo. Hoy en día yo hago ejercicio en las mañanas o en las noches cuando no he podido hacerlo en la mañana. No porque quiero verme guapo y fuerte, sino porque Dios me dio un cuerpo y ese cuerpo lo tengo que tratar de una manera correcta. Dios me dio un templo y ese templo lo tengo que limpiar. No solamente con la comida. Yo hoy me tocó comerme una cochinada porque no traía tiempo. Había hecho una pechuga de pollo y no tenía ni arroz ni nada. Entonces me compré 2 paquetitos de estos de papitas y de platanitos y me lo comí a la carrera. Ahí está el plato como testigo. Entonces no me lo pude terminar porque tenía la reunión ahorita. Y yo cuando me lo comía yo sabía que eso era algo malo para mí. Yo sabía que no era nada bueno. Entonces, como hijo de Dios, con poder intelectual para tomar decisiones, la próxima vez me preparo un mejor plato y estoy listo para poder dar la clase sin interrumpir tampoco mi salud corporal. Son cosas que tenemos que ir tomando en cuenta. El cristiano verdadero no es el que sigue reglas ciegas. El cristiano verdadero es el que sabe obedecer al Padre, lo que él sabe más. El creyente no es, eso es algo que a mí me cae mucho a la mente. Existen seguidores y existen creyentes. El seguidor sigue la fila de gente que va atrás de alguien. El creyente va caminando con un propósito, entendiendo para dónde van. Yo soy creyente porque entiendo que voy al cielo con Cristo. No soy seguidor, el seguidor nada más obedece a ciegas. Y la obediencia a ciegas, como decía Marcos 7, no me sirve de nada. La obediencia a ciegas no me va a salvar. El creer en Jesucristo sí me salva. El creyente sí es salvo, el seguidor no.
Y en la iglesia se tiene que limpiar porque hay muchos seguidores, pero pocos creyentes. Hay muchas performance, hay pocos actuando de verdad. Es como querer dar un show. Lo que ven un show es falso. Dani, también otro punto que es un poco a veces contradictorio también, que puede ser, ¿verdad? Isaac mencionó ciertos mandamientos de hombre. También otro punto que podría ser es como digamos en el tema del cubridor, que la palabra, ¿verdad? Nunca dice cómo debe ser, simplemente que dice cúbrase, ¿verdad? Para orar y profetizar, ¿verdad? Nunca dice si debe ser de color blanco, negro o de qué color debe ser, y tampoco dice de qué forma debe ser, ¿verdad? Creería yo, ¿verdad? Que por ende, o sea, no hay un fundamento que diga, bueno, tiene que ser así, así, así. Simplemente dice cúbrase. Entonces, por ahí también es otro punto que creo que podría ser también porque ya ahí, si nos ponemos a analizar, a veces mezclamos pensamientos que decimos que "Ay, es que Dios me reveló", y al final no, es simplemente un pensamiento. Y entonces por ahí hay que tener cuidado, ¿verdad? De todo eso. Creería yo, no sé si tal vez me equivoco. Hay una cosa muy importante. Hay que saber qué es una verdad teológica. Una verdad teológica me sirve a mí en la iglesia del pasado y en la iglesia actual. Una verdad teológica podría ser que entre nosotros tengamos amor entre los hermanos, porque tanto la iglesia en los inicios del tiempo como la iglesia de hoy en día necesita aprender sobre el amor entre los hermanos. Hay cosas, como decía yo, que son conectadas a la parte social. El cubridor es algo que todavía yo no estoy dispuesto a debatir en la iglesia, ni tampoco pienso que se cambie. Sin embargo, entiendo que el cubridor puede ser una costumbre de nosotros el usarlo de cierto momento a cierto momento, o de algo que se obedece de forma, por decirlo así, lineal. La Biblia dice eso, entonces yo lo hago. Sin embargo, yo cuando estudio la parte de la mujer, me doy cuenta que la parte en la que, si no me equivoco, es Pablo el que está haciendo esta carta, como usualmente era. Esta carta dice que es de Pablo, es Primera de Corintios, por cierto. Primera epístola del apóstol San Pablo, ok, sí, es de Pablo, que le está hablando a los corintios. Cuando él le está hablando a los corintios, le está hablando a una población en ese momento. Eso es muy bello, se llama, se me olvidó cómo se llamaba esto, no era apologética, tenía otro nombre, que se trata sobre cuando uno estudia la Biblia, tiene que estudiarla con 3 cosas en mente. ¿Dónde, cuándo y por qué? En esas 3 cosas se tiene que hacer un círculo donde se encuentra la iglesia antigua y la iglesia actual, y ver el punto medio, si realmente hay algo que conecta esas dos, para que tengamos algo firme en que plantarnos. En este caso, nada más como por un repaso rápido, Pablo le está hablando a la iglesia de Corintio, una situación muy específica. En la iglesia de Corintio se le rezaba y se le daba, como le digo, tributo a la diosa de la fertilidad, los dioses griegos, los dioses de esas épocas. La forma en la que existían esos rituales eran los siguientes. Un hombre llegaba y para darle culto a su diosa pagaba cierto precio y iba y se acostaba con una ramera, porque era la diosa de la fertilidad, la diosa de la sexualidad, la diosa del placer, por decirlo así. Entonces, cuando a esa persona se le pagaba, para que las mujeres no estuvieran como contaminadas por todo lo que lleva el acto sexual, ellas vivían rapadas para que no tuviera, imagínate, gente de antes que ni se bañaban casi y estaban llenos de piojos, de cualquier clase de enfermedades. Entonces las mujeres que servían en ese templo tenían que raparse para que no se, ¿cómo se llama? Para que no se contaminaran. Por eso pasa y acontece que había mujeres que después de haber entendido a Cristo se acercaban a Cristo, pero seguían
siendo esclavas sexuales y tenían que estar rapadas. Entonces, el contexto donde se es dado el mandamiento del velo es para ese momento en específico. Y dice que si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello, raparse, que se cubra. Está hablando de la mujer que tenía que trabajar en eso. Yo no le voy a poner la mano al fuego y decirle que yo estoy en lo correcto o que algo, porque yo le soy honesto. No es algo que he investigado a fondo, porque no es algo que me vaya a mí a mejorar como cristiano, no. Las hermanas se pueden seguir cubriendo toda la vida. Ya la Biblia arriba, en el Corintios 11 me empieza diciendo, el que es cabeza de todos nosotros es Dios. Y hay cierta jerarquía. Para que la mujer no fuera discriminada en la iglesia, se ponía que todas se cubrieran, así no se supiera cuál era o cuál no era ramera, o cuál era o no era servidora sexual. Porque igual Dios no llegó solamente por la gente pura, sino que también llegó por la gente impura. Y para que en la iglesia no le señalaran a esa mujer y pudiera ir y congregarse y mantenerse santa, decía, bueno, tiene su pelo rapado, que se cubra. No se los voy a decir como verdad teológica, no lo he estudiado. Sin embargo, eso es lo último que entendí yo cuando leí esa parte de la Biblia, que ese era el contexto de su momento. Entonces ahí es donde nos preguntamos, ¿es algo que se escribió para la iglesia de ese momento, que tenía esa necesidad específica, o es algo que necesito yo poner a día de hoy como mandamiento de Dios? Hay muchas de esas cosas que tal vez hemos tenido por costumbre, el sentarse a un lado a las mujeres y los hombres al otro. Yo una vez hablaba con uno de los pastores y yo le decía, la iglesia tiene que cambiar, pero a mí no me interesa el cambio de afuera, me interesa el cambio de adentro. Yo le decía a él que los ministerios tenemos que sentarnos y hablar sobre la salvación, y hablar sobre el perdón de pecados, hablar sobre el pecado de muerte, hablar sobre cosas más profundas. El que la iglesia, las mujeres se sientan a un lado, se sienten al otro, no me sirve de nada. El que la mujer se ponga el velo o no se ponga el velo, no me sirve de nada si yo no sé que esa persona es consciente de su salvación, si esa persona sabe para dónde va, o si todavía tiene miedo de si va a ir al cielo o no va a ir al cielo. Hay muchas cosas que hemos malinterpretado como iglesia, como comunidad, porque somos personas, porque somos humanos, que tal vez pasamos la antorcha de lo que nos enseñaron en el pasado, que ellos tal vez no tenían las herramientas suficientes y que con su capacidad entendieron algo y lo mandaron sellado como si fuera Dios el que lo dijo, cuando no es así. Es mi responsabilidad discernir, volver a esos preceptos y decir, ¿es así o lo malinterpretamos? Siempre a la luz de Cristo, siempre a la luz de Dios, siempre a la luz de los fundamentos originales. Yo prefiero que una mujer se cubra en la iglesia de nosotros, pero antes de que se cubra, prefiero que ponga su corazón delante de Cristo y diga, perdóname Padre por mis pecados, soy consciente y me arrepiento. Antes de enseñarle del velo, le enseño el arrepentimiento. Antes de enseñarle de los pantalones y de las enaguas y de la manga larga y del teñirse el pelo o de limpiarse o pintarse las uñas o lo que sea, le predico primeramente de la salvación. Si yo no he pasado esa parte primero, de nada me sirve el resto de la historia. Una disculpa si nos desviamos bastante del tema, pero siempre Dios trae a cotación cosas necesarias para aprender. Y lo que yo les insisto a ustedes, no me crean, a mí no me crean. Yo soy humano y como humano puedo fallarles y como humano puedo decirles algo que no es verdad, no por intencional de hacer algo malo, sino por simplemente el hecho de ser humano y no tener todo el conocimiento del mundo. A ustedes les toca la responsabilidad de actuar y de buscar a Dios por su propia cuenta. Yo no puedo agarrarlos y caminar por ustedes. Ustedes tienen que caminar por ustedes mismos. Lean la Biblia. Me encantaría, y esto tal vez se lo tiro a Isaac de un solo bombazo, que después de hablar de estos temas, hagamos un estudio bíblico de lo que se llama prédica expositiva. La prédica expositiva es que vayamos capítulo por capítulo, entendiendo la Biblia en su contexto y en su parte. Nosotros en Estados Unidos estamos haciendo un estudio bíblico sobre Juan, sobre toda la historia de Jesús. Y dentro de ese estudio bíblico íbamos pasando versículo por versículo
hablando y entendiendo la Biblia, porque así es como se debe estudiar. Eso para futuro. Por ahora siento que todavía seguimos en la parte temática. Existen dos tipos de prédica, la expositiva y la temática. El problema con la temática es que yo puedo arrancar versículos de otros lados para probar un punto. Yo a usted le puedo modificar la Biblia de una y mil maneras para hacerle pensar algo. Puedo decirle como que, es que comer cerdo es malo. Y le puedo probar a usted que comer cerdo es malo. Pero porque estoy agarrando cosas fuera de su contexto. En cambio, la prédica expositiva obliga a que el cristiano se ancle a un texto y use el resto de la Biblia para entender ese texto, no para modificar su pensamiento. En ocasiones se nos ha hecho costumbre a los cristianos agarrar la Biblia para que me entienda a mí y no más bien para yo entenderla. Yo la modifico a mi manera para que calce con mi contexto, para que calce con mi historia. Y es al revés. La Biblia no se adapta a mí, yo me adapto a la Biblia. Entonces, para algún futuro que hagamos clase expositiva sería excelentísimo. Es mucho más fácil incluso prepararse para estas encuestas. Incluso, bueno, Dani decía que nos alejamos del tema principal, pero yo siento que sí seguíamos el hilo de más que todo este tema del señorío y este tema que tocábamos al final de los mandamientos de hombres. Yo siento que está muy, muy bien, me gustó mucho. Qué bueno. Ya estamos entonces. No sé si siguen teniendo preguntas, yo aquí estoy para darle toda la noche, a mí no me molesta. Si hay otro tema que quieran tocar, aprovechen. Ya yo sé que yo terminé mi día, entonces no tengo nada más que hacer ahora. Si ustedes están cansados, se entiende también. ¿Hay alguna otra pregunta que quiera estar relacionada al tema? Que ustedes digan, ¿por qué? ¿Por qué se supone que no puedo tomar alcohol? ¿Por qué se supone que no puedo fumar marihuana? ¿Por qué tengo que obedecer a mi pastor, incluso? Ok. Yo estoy bien de momento. Excelente. Les tengo tal vez una propuesta para otros temas. A mí me gusta ir en orden. El siguiente podría ser el bautismo. También está la Biblia y la oración, la iglesia y la importancia de la iglesia y el discipulado. Podemos ir en ese orden, si gustan. Ok. Pues vamos a... Ya mucho gusto ahí a Daniel, que yo creo que nunca lo veía. Es que me conecté tarde en realidad, llegando, pero hay cualquier cosa, obviamente yo veo la prédica después. Bueno, nada más quería, porque como estaban hablando de próximas, tal vez estudios, no sé, quería aportar ahí si de repente se puede poner como la adoración, digamos, cómo adorar de verdad. Y me parece que eso es un punto muy importante, porque eso es como la conexión en realidad previa, y que uno debería hacer todos los días, ¿verdad? Adorar con todo el cuerpo, alma y fuerzas. Entonces, si se pudiera como profundizar ese tema, y yo lo agradezco. Pura vida y saludos a todos. Bueno, se me olvide. Voy a dejarlo aquí en un post para estudiarlo. La adoración. Excelente. Se lo resumo en 3 palabras. La adoración no se da cuando uno canta. La adoración se da con el vivir. La adoración no es de instrumentos, no instrumentos. Canto con galillo, canto con pista musical. O lloro y levanto mis manos y todo eso. La adoración se da en nuestra forma de vivir. El adorar a Dios es con mi comportamiento. Con eso es que le adoro. Eso. Sí, prácticamente eso es lo que quería, porque mucha gente confunde la adoración con eso mismo. Instrumentos, que música, que no sé, que no siento la presencia del Espíritu Santo porque no tengo una canción o la prédica no ha sido
correcta, ¿verdad? Pero sí, eso es lo que quería que quedara claro a todos. De hecho, hay un libro muy bueno que se llama Una vida con propósito, de Rick Warren. No sé si lo han leído. Pero ahí explican, así justamente como Dani está diciendo, ¿verdad? Es la manera de uno, el estilo de vida de uno vivir y agradecerle a Dios todos los días. Sin necesidad de, obviamente, la música y todo eso es lindo, es un plus, ¿verdad? Pero eso es lo que quería como que aclaráramos todos, ¿verdad? Que estemos en sintonía. Amén. Una vida con propósito. Una vida con propósito, sí, Rick Warren. Rick Warren. Dani, Dímelo. dice Taris que a ella también le gustaría escuchar algún estudio o algo en un futuro relacionado como con el machismo o con el rol de la mujer en la iglesia y así como relacionado a ese tema. Uf, eso es riquísimo. Machismo. Uy, es que ese es un tema que justamente he estado viendo hace no mucho sobre cómo funciona el vaivén del hombre-mujer en la iglesia y en la vida en general. Y es hermosísimo. Yo le soy sincero, yo no es por echarme las flores, pero a mí me gusta mucho aprender de las cosas de Dios. Y con ese aprender vienen muchas preguntas. Si usted puede obedecer sin preguntarse muchas cosas, felicidades, yo no puedo. Yo tengo que saber la razón por qué. Y entre más se mete uno, más dudas existen, pero también más respuestas va encontrando. El hombre y la mujer son creados de una forma perfecta. A mí yo lo veía en un podcast que estaba escuchando. Se llama La Teología del Cuerpo. Trata sobre cómo es que funciona el hombre y la mujer y cómo fueron creados a imagen de Dios ambos, no solamente uno. Los dos fueron creados para reflejar a Dios y solamente cuando se unen pueden reflejarlo de una manera total. El hombre refleja cierta parte proveedora, fuerte y protectora de Dios. La mujer refleja la otra parte de Dios, la que mantiene la salud, la sanadora, la creadora de vida. Y ninguna de las dos tiene un poderío sobre la otra. Ambas están al mismo nivel. Cuando lo estudiemos seguramente les voy a explicar mucho más. Literalmente nuestro cuerpo habla de cómo Dios es tan perfecto que nuestro cuerpo habla de su poderío. Nosotros tenemos un ombligo por el cual estamos conectados al pasado. Nosotros tenemos un ombligo que nos conecta y nos dice, usted no está aquí por casualidad y usted no está aquí solo. Incluso solamente con algo tan pequeño como el ombligo en nuestro cuerpo, nos conecta no solamente a mi madre, sino a mi abuela y a mi tatarabuela, y así sucesivamente, para que yo sepa que yo no soy creado solo, sino que tengo que necesitar un creador. Y ese creador es Dios, obviamente. Y de ahí podemos empezar a hablar un montón más. Del machismo, ¿qué más? Si alguno tiene otra recomendación. Creo que debería agarrar los dos estudios bíblicos. ¿Cómo? ¿Sí? Para que explique tanto tema. A mí lo que no me da es spoiler. Sí. Si ustedes supieran todo lo que estoy ahorita. Gracias a Dios. Ay, se van repartiendo y se van repartiendo. Que va, no me le quiero meter en el trabajo al hombre. Aprenda. Busque. Le puedo mandar recursos. Nada más tiene que estar abierto de mente a cambiar la opinión que tiene desde ahora. Eso es la disposición de nosotros a la hora de aprender tiene que ser total. Yo no puedo llegar a aprender pensando que ya yo lo sé todo. Entonces, si estamos dispuestos a aprender, sepa que va a descubrir muchas más cosas de las que a uno tal vez le enseñaron. Tal vez la próxima vez que me toque a mí, en vez de hablar sobre el bautismo, que el bautismo lo podemos tocar en otro momento, podemos hacer dos sesiones en una, la adoración y el machismo. Creo que en el machismo se va a ir un poquito más largo. La adoración, vamos a tratar de citar con unos versículos para que se entienda bien, pero con lo que les dije ya, eso es resumidas cuentas lo que es la adoración. Y el machismo sí tal vez se puede tomar un poquito más, porque no solamente sería la Biblia, sino también el constructo social que tenemos nosotros como sociedad.
sobre lo que es la mujer. Pero bueno, no sé, Amén, amén. ya nos extendimos casi 2 horas en esto. Es que Dani no estuvo la pasada, pero duró como 2 horas y resto también. Bueno, gloria a Dios. Yo sí trato de ser apegado al tiempo, sé que no se puede siempre. Y cuando empiezan a hacer preguntas, yo me doy rienda suelta, entonces me disculpan ahí. No pasa nada. Estamos para aprender. Buenísimo, la verdad. Perdón, Dani, buenísimo. Claro. Más bien, muchas gracias por escuchar. Yo no soy nada más que un servidor. Eso es otra cosa que podríamos hablar, el liderazgo. Ese sí me leí un libro al respecto, se llama El reto de la multiplicación. Y quiero que sepan que yo no soy un líder de ustedes, yo soy un servidor. Y un servidor no solamente de ustedes, sino que también de Dios. Y como servidor estoy a disposición de ustedes para preguntas, para dudas, para confesión de pecados, incluso si necesitan confesar un pecado, ahí está uno para eso, porque con la confesión llega la liberación. Entonces, sepan que estoy para servirles. Para los que no me conocen, ahí nos conocemos en algún momento en persona. Y para los que sí me conocen y no me tienen la confianza, busquen a alguien con quien puedan confesar sus pecados. No porque yo se los vaya a perdonar, sino porque la palabra sí dice que nosotros tenemos que llegar y confesar con nuestra boca para poder ser liberados de cierto pecado. No sé, ¿qué más podríamos hablar? O si ya despedimos. Sí, yo creo que ya podemos ir haciendo la oración. Listo. Entonces, vamos a orar para despedir el estudio, siempre dándole gracias a Dios de que nos da la oportunidad, no solamente de esto, sino también de en espíritu estar juntos. Gracias también a Isaac por la labor que hace. No se le resta ni se le disminuye por el editar de los videos y mantenerse ahí siempre fiel a tratando de organizarlo. Tal vez no sale tan reconocido, pero muchas gracias. Entonces, oremos para despedir. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por todas las bendiciones que tú nos das, porque sé que en el corazón de las personas que están aquí están con el deseo de servirte, de encontrarte, de buscarte. Te pedimos perdón porque en ocasiones hemos hecho cosas en tu nombre, cuando en realidad a ti el que estábamos reflejando, sino que a nosotros mismos. Te pedimos, Padre Celestial, que tú seas el Señor de nuestra vida. Permítenos siempre acercarnos más a tu presencia, porque por medio de acercarnos a tu presencia nos alejamos del pecado. Permítenos convencernos de cualquier tentación que tengamos a nuestro alrededor, de que no es una prueba solamente para poder culparte y decirte que por qué nos pones esta tentación, sino más bien algo que nos fortalezca en el espíritu, para estar listos para cuando vengan pruebas mayores. Te pedimos, Padre Santo, que nos ayudes a obedecerte, porque parte de tenerte como nuestro Señor es obedecerte. Ayúdanos a seguirte. Permítanos reflejar tu vida en la nuestra. Permítanos reflejar tu caminar en nuestra vida. Ayúdanos siempre a tener de nuestra disposición para servirte. Si hay algo de nuestra vida que todavía no está en tus manos, permítenos dejarlas en tus manos. Si es nuestro tiempo, si es nuestra sexualidad, si es nuestro deseo de hacer más dinero, de envanecernos con cualquier otra cosa que no sea tu caminar o la vida espiritual, permítenos dejarlo de lado. Confiamos plenamente en que tú tienes el poder para proveer, para satisfacernos, para darnos bendición y felicidad plena que no podemos encontrar ni en otra persona, ni en nadie en este mundo, sino solamente en ti y en tu Hijo Jesucristo. Te pedimos, Padre Celestial, que tú protejas a todas y cada una de las personas que están en esta llamada, a sus familiares. Permíteles ser luz entre las tinieblas, ayúdales a predicar de tu evangelio a ellos, porque así lo mandaste tú en San Mateo 28, que fuéramos y predicáramos a todas las naciones y que le bautizáramos y que hiciéramos discípulos a todas ellas. Permítenos hacer discípulos, compartir de tu palabra, ayúdanos a caminar en tu presencia. Perdona nuestras faltas y nuestras flaquezas porque somos conscientes de ellas y te damos gracias por el sacrificio de tu Hijo en la cruz. En el nombre bendito tuyo oramos y en la sangre de Jesucristo nos cubrimos, Padre. Amén.